Roberto. No, no. Quería sostenerlo sobre un numerito que justo lo leí hoy a la mañana de la consultora analítica. En el primer bimestre de este año, respecto al primer bimestre del 2024, que ya estaba el ajuste en forma fortísima. El dinero destinado a obra pública bajó casi 70%. 70%. Lo que muestra es que no están haciendo nada. Nada. Y todo eso después tiene consecuencias. Claro. Todo lo que vos estuviste mencionando, si querés, es ese numerito es que te refleja, porque eso después se ve en muertes, en accidentes, digamos, no solamente muertes, después lisiado, digamos, accidentes, digamos, hay una cuestión que es clarísima, que es para entender qué significa la obra pública. Independientemente de que hay un cártel de obra pública de los constructores, que tiene que siempre hay sobreprecios, que postergan las obras para después empezar a hacer reajustes, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Redeterminaciones. Por eso hay un montón de cosas. Ahora bien, sin obra pública, digamos, y a nivel de infraestructura, eso genera un caos. Un caos, digamos, un caos en la sociedad. Caos en la sociedad vinculado a que te resulta difícil el transporte, digamos, ¿sí? Por rutas, que te dificulta el transporte, pero eso te eleva los costos. Y si lo pensás en términos económicos, te afecta la productividad y la competitividad de la economía. Digamos, yo digo para ver que no es simplemente decir, bueno, el drama de las muertes. Y ellos están convencidos. Los camiones no van a poder llevar los granos pronto, claro, Alfredo. Claro. No va a poder exportar. Claro. Entonces, otro número para sí. sumarle a las dimensiones de esto. Vos decías recién, 257 millones de dólares se fueron solamente el viernes para sostener el dólar paralelo. 10 millones de dólares menos, 9 millones y pico es lo que el gobierno le prometió a Bahía Blanca. ¿Se entiende, no? 27 veces menos que lo que gastó en un solo día para contener el dólar es lo que está dispuesto a dar para la reconstrucción de una ciudad que va a haber que volver a ser de cero. Hay plata para el dólar, para que se lleven la plata los que vinieron al carry trade. No hay plata para Bahía Blanca. Está clarísimo esto. Me permiten una anécdota que quizás resuma esto que están planteando. A Bullrich la repudian vecinos que estaban pidiendo que se le hiciera un corte a la ruta, se generara un canal para aliviador con una obra improvisada que es básicamente hacerle un pozo a la ruta y permitir que fluyera el agua. Claro, hubo una discusión de 2 horas, 3 horas, de quién tenía que hacer esa obra. Los vecinos dijeron, si no lo van a resolver, lo hacemos nosotros. Y fueron con herramientas de sus casas a empezar a picar una ruta. Las rutas son obras de infraestructura de cierta complejidad. Claro. No vas con un pico y una pala y Claro. haces un pozo en la ruta. No pasa eso. Se requiere de cierta maquinaria. ¿Quién tiene la maquinaria? Vialidad. Tuvieron que llamar a Vialidad. ¿Qué pasó? Y no había vialidad. Porque se desmantela vialidad sistemáticamente desde hace 2 años. No de hace 15 minutos. Hace 2 años que se está desmantelando vialidad. Eso no lo sabía. ¿Saben desde cuándo se está desmantelando vialidad en esta zona? Desde que, tras la crisis del 2023, Milei fue vestido de comando a Bahía Blanca y le dijo, en plena crisis por el doble tornado, otra circunstancia meteorológica, pero un desastre similar, con muertos. En esa circunstancia, Milei, vestido de comando, les dijo a los vecinos de Bahía Blanca, arréglense ustedes como puedan, ¿se acuerdan? Sí, no sí. hay plata. Sí. Bueno, sistemáticamente se empezó a desmontar. Se empezó a desmontar. Vialidad a nivel nacional. También en la zona. Entonces tuvieron que ir a buscar a Viedma a gente de vialidad que opera las máquinas. ¿Qué quiero resumir con esta anécdota? Primero, que los vecinos, por más voluntad que tengan, los vecinos más famosos, Ginóbili, que está muy bien su solidaridad, Sí. está muy bien, es muy útil, sobre todo en términos espirituales.
Y materiales eventualmente también, no estoy negando. Pero no tienen ningún... El vecino más famoso de Bahía Blanca no tiene capacidad operativa para hacerle un pozo a la ruta para que el agua se curra. Como los milicos no tienen la posibilidad de ser rescatistas como un profesional rescatista. Exactamente, a eso voy. Ahora, Milei dijo no hay plata. Había poca en el presupuesto, pero ni siquiera se ejecutó. La ejecución del presupuesto de emergencia social para catástrofes climáticas fue el 0,8% en 2024. 0,8. 80 centavos de cada 100 pesos. De plata que estaba ahí para no la gastar gastó. en eso, y no se gastó después de que Bahía Blanca hubiera tenido una gran emergencia. La emergencia de Bahía Blanca no se había terminado para el 1 de enero del 2024. Siguió durante todo el año la reconstrucción y la recuperación de eso, y ahora va a tomar de nuevo muchísimo más. No se gastó en eso, no se gastó en los incendios, no se gastó. Bueno, La hoy verdad, es no un hay estado presupuesto. que- Poneme la placa de Infobae de hoy, donde dice que va a bajar más el gasto en obra pública. Infobae dice que, como tiene que, Ahí. por la fórmula Sí, sí, jubilatoria, sí. aumentó el gasto en jubilaciones, van a recortar más los subsidios que tenés vos en electricidad, en gas, en agua, es decir, te van a subir la electricidad, el gas y el agua, y van a hacer menos obra pública. Menos obra pública. Que no hay mucho más por recortar, ¿no? Eso también hay que decirlo. No hay Lo mucho que- más por recortar en obra pública. Yo le digo en serio, los que nos están viendo, hagan un recorte de esto que dijimos, guárdenlo, y van a ver cómo en los 4 años se matan en las rutas porque no las arreglaron, chocan los trenes, cortan la luz, se muere la gente en los hospitales. No se puede vivir sin Estado. Bueno, pero No una se cosa. puede vivir Van sin a, Estado. van a despedir en vialidad. Claro, van a despedir. De ir 1.600 personas. Claro. Eso está Se- a principios de este mes. ¿de está dónde? previsto. ¿De De vialidad? vialidad nacional. Ahora, Sí, Claro, sí, pero sí. se está desangrando vialidad desde hace 2 años, ¿eh? Sí. Nosotros lo contamos acá. Hoy vamos a volver a hablar con el secretario general del gremio, los trabajadores de vialidad, en Verdades, porque nos interesa el presente crítico, pero sobre todo el cuento completo. El cuento arrancó hace 2 años, no hace 15 minutos. Y perdón, termino con esto. Otro archivo, Milei, creo que ese archivo hoy está dando vuelta en redes. En su momento dijo, no hay que hacer, el Estado no tiene por qué hacer rutas que no sean rentables. ¿A qué le adjudica la rentabilidad? A la utilidad de la ruta. Si el pueblo es rentable, va a tener una vía de acceso y alguien la va a querer hacer. Sí. Bueno, hay un montón de pueblos que no tienen esa lógica de rentabilidad, que tienen otros sentidos. En principio, el sentido de pertenencia de quienes ahí habitan. Perdón, termino con esto, Nico. Esta ruta que se cortó, a la que se le hizo el agujero para aliviar la inundación, es una ruta muy necesaria en términos económicos porque es la que traslada granos hacia el puerto de Bahía Blanca, el segundo puerto más importante de la Argentina en materia cerealera. ¿Va a haber interesados en hacer esa ruta? Por supuesto. Claro que sí, va a haber interesados. Ahora, no sea cosa que detrás de esta tragedia se monten los negocios que dice Milei que vino a desarmar y que lo único que hace es favorecer. ¿Se Bueno, entiende? en el mismo sentido hay que decir que es un aparato muy aceitado el que tiene este gobierno, que provoca tragedias y luego las utiliza políticamente a su favor. Desfinancia la seguridad en la provincia de Buenos Aires y cada vez que hay un caso como el de Kim Gómez o hace otras semanas hubo otros, los utilizan para atacar a Kicillof. Desfinancia todo lo que tiene que ver con emergencias, pero luego cuando hay una inundación van a hacer campaña, que fue lo que hicieron Bullrich y Petri en la Patagonia. ¿Se acuerdan que fueron solo a sacarse fotos en el helicóptero y Sí, hacer sí. campaña? Y ahora lo mismo, no subieron la foto con el gobernador Axel Kicillof, pero sí con Spert, que va a ser candidato. Es decir, el nivel de carancheo ya es absolutamente... Le salió muy mal. ponémelo desenrosado. a Milei la otra vez cuando fue ahí y dijo arréglense ustedes, a ver. Pero también quiero mencionar y rescatar que frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación. Ahí está, en el mismo lugar, Milei diciendo, ustedes van a lograr resolver una situación. Y así fue, no les mandó un mango.
Claro. No le manda un mango. Y hoy no va y no puede grabar un video igual que ese porque sabe que si va le va a pasar lo mismo que a Bullrich y a Exacto. Petri. Milei no puede ir a Bahía Blanca. No puede. Milei no. ¿Sabés a dónde va Milei mañana? La primicia la dio Nicolantos el otro día. Se va a dar una charla para privados a Chile. Así es. Salvo que tenga la vergüenza de suspenderlo. Todavía no me dijeron del gobierno cuál es el costo, quién se hace cargo de ese costo y si cobra algún tipo de cachete el presidente, que me imagino que sí. No. Porque si cobraba para sacarse una foto, no va a irse gratis, perder un día de laburo como presidente de Argentina para ir a Chile a darle una charla a un grupo de inversores. Pero más allá de no haber ido, Milei escribió una nota de opinión el sábado, no hizo ningún tipo de mención y ya estaba esta tragedia de Bahía Blanca. O sea, no hay ningún tipo de interés en esta política de crueldad, no solo en lo material, sino también en lo simbólico. Vos tenés un presidente de la nación que no te está diciendo nada, que pareciera que el problema es de los bahienses y no de todos los argentinos. Estuvo tuiteando, yo lo retuiteé hace un ratito, estuvo tuiteando gente hablando bien de él en el exterior, y él bailando y todos aplaudiéndolo. Ahora, con todos los muertos buscando a los desaparecidos, Milei, que claramente algún problema tiene, estaba tuiteando esas cosas. El Milei real? ¿El que le dice a los bahienses arréglense como puedan o el que decreta 3 días de duelo nacional? 3 días de duelo nacional es para tragedias de magnitud como esta. No es una medida habitual, es una medida muy, muy extraordinaria. ¿Cuál es el Milei real? ¿Qué grado de conmoción tiene Milei con la tragedia? ¿El que decreta los 3 días o el que no hace ninguna mención al tema en sus redes sociales y en una columna de opinión? Tiendo a pensar que el que omite el tema, el que no siente ninguna empatía por el dolor de las personas. ¿Pero por qué pienso de esta manera? Porque la trayectoria de Milei es un tipo sin empatía con el sufrimiento del otro. Por el contrario, lo hemos visto disfrutar del sufrimiento del otro, prometer sufrimiento y sometimiento a otro. La alegoría zoológica, la de los mandriles, tiene un rasgo de sometimiento. Entonces, es un tipo que el sufrimiento de otro lo regocija. No estoy diciendo que esté gozando del sufrimiento de los bahienses, no llego hasta ahí. Tiene cero empatía, ¿no? Ahora, no es que está gozando, tiene cero empatía. Por eso, las políticas públicas clarísimo. reflejan eso, ¿eh? Las políticas públicas reflejan eso también. No le importa nada, digamos, más allá, no es una cuestión de... Después está el aspecto de negocios, que no lo podemos descartar. No es una cuestión, digamos, lo expresa él, claro, no es que, digamos, bueno, porque no me gusta Milei, te digo, bueno, pero no le interesa. No le interesa. Pero entonces a Karina... Tiene cero empatía, y te das cuenta que no tiene ninguna empatía con nadie que está sufriendo algo. Entonces, se le cayó, perdóname, le cayó un joven en su escuela. 2. Se le desmayaron 2 pibes. No le importó. Si vos tenés una cuestión ahí que vos ves a alguien que se te desmaya y vos decís, y seguís hablando, ¿qué es la empatía que tiene con el otro? La humanidad, ¿no? Nada, no tiene humanidad. Entonces, frente a esto, dice, bueno, qué sé yo, está bien. Pero se decretaron 3 días de duelo. Entonces ahí hay pero alguien que... No, pero por eso, hay alguien que está viendo que la situación política es distinta a la de hace 2 años. Que ahora... hay que hacer un gesto muy ampuloso de empatía, aunque él no la tenga. Lo hizo después de que se viralizaran en las redes sociales críticas porque había declarado duelo hace 2 semanas cuando se supo de la muerte de estos 2 bebés secuestrados con nacionalidad argentina en Israel. Y decía, bueno, ¿por qué? Digo, eso durante muchas horas se lo cuestionó en las redes hasta que desde el gobierno se declaró el duelo. O sea, hubo una reacción ahí, ni siquiera hubo una iniciativa. Bueno, pero es una reacción, yo creo que no a lo que dice solamente lo que dice en las redes, sino a las encuestas que mostraba vos, Roberto. Pero ellos en las redes también le dan muy muchísima muy atención. empinada la caída se están viendo eso. Y una intención de voto medida por amigos de Milei de 38 puntos. Están viendo eso. Están viendo que y esos 38 son un promedio nacional muy fuerte en Córdoba, muy fuerte en varias provincias, pero muy mal en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y el tema de que te digan la verdad, que el candidato va a ser Esper, ya está, Milei quiere que sea Esper, pero hay un montón de lugares a donde sabemos que Esper no puede ir porque lo van a matar. El fin de semana, después del episodio del carancheo de Espert, a mí me dijeron, Espert se cavó la tumba como candidato. Porque quedó expuesto en su, también, lo mismo que mencionábamos recién, no solamente en el carancheo del hecho en sí, sino en su vocación por el uso político de una tragedia,
Cosa que es intolerable a la luz del sufrimiento que estamos viendo de Claro. manera cotidiana y permanente desde el viernes. Ahora sí, ¿quién me dijo se cavó la tumba? Uno interesado en reemplazar a Milei. Perdón, A Espert. a Espert. Bueno, eventualmente a también Milei después a también Milei. porque tiene mucha autoestima. Es un personaje de la política con mucha autoestima. Pero ¿De qué por color ahora- es? Era amarillo, hasta hace poco tiempo era amarillo. Ahora está virando. Ahora está Si vos virando. mezclás amarillo y violeta. Y violeta. ¿Sabés queda- que yo- queda, digamos, Para mí da colorado. Marrón. sí, marrón. Colorado, va Para mí colorado. da colorado. Ah, si sí, mezclas claro. amarillo y violeta. Ah, mirá vos. da colorado. Pero digo, puede ser efectivamente que sea un argumento que le juegue en contra cuando se discutan las candidaturas en provincia de Buenos Fue Aires. terrible. Ahora, Verlo ahí. Porque fue muy obsceno. Sí. No, y además, Bahía pará, Blanca. un detalle no Sí. menor. Venías hablando de presupuesto. Espert es el responsable de que no haya presupuesto en el país. Claro. O sea, Sí, él claro. boicoteó desde la presidencia de la Comisión de Presupuesto y lideró la estrategia del gobierno, porque en realidad el gobierno no quería que hubiera presupuesto. O sea, el tipo que dejó sin presupuesto al país va a sacarse una foto a un lugar que no tiene presupuesto para emergencias y que el gobierno además le prometió 10.000 millones de pesos, que son 8 millones de dólares. Sí. Para reconstruir la ciudad. Nada. Lo que calculó Susbieles, el intendente, 400. es que son 400.000 millones de pesos. O sea que le prometieron, 400 millones de dólares es más razonable, claro. le prometieron el 2%. Claro. Fíjate. No, es nada, es nada. Y recuerdo, perdón, algo que me parece que si bien no tiene que ver directamente con esto, cuando uno se pregunta por qué en Bahía Blanca putean a los ministros de este gobierno y uno habla de la cuestión electoral y se pregunta cómo le irá a este gobierno en Bahía Blanca, le fue muy bien 2023. Además de las 2 inundaciones, recordemos que este gobierno operó para sacarle a Bahía Blanca la inversión más grande de la historia del país, inversión que estaba preacordada y que se terminó cayendo después de que el gobierno Sí, metiera muy la bueno. cuchara para mudarlo. Algo que pasó desapercibido, pero Milei, para perjudicar políticamente Kicillof, para a Kicillof, claro. le sacó a Bahía Blanca la inversión más grande de la historia de la Argentina. Y a raíz de Parecido, eso, la de IPF, y a raíz de eso con Petronas mala- se fue. Y a raíz de eso, Sí, claro, y se el cayó. negocio. Se, Y se cayó. cayó. Se cayó el proyecto. No Se está, cayó el porque dice proyecto. que iba a estar en Río Negro. y Che, no está. 2 cosas y ya vamos a los temas. Primero, yo el viernes hablé con gente del Senado, de lo más alto. Me dicen, guarda, porque ya están las 9 firmas para rechazar el pliego de García Mansilla. Hay 7 de Unión por la Patria y firmaron 2, otro dictamen, ¿sí? Tagliaferri y Lustó. Martín Lustó, y está el número para rechazar. Entonces hablo con gente muy cercana a García Mansilla para preguntarle, bueno, ¿y qué va a hacer? Porque Milei le hace decir a sus voceros que se pueden quedar hasta noviembre. Y al rato me avisó, dice, no, García Mansilla me dice que ni bien sale eso, él renuncia. Vamos a ver, porque la otra vez dijo que no iba a aceptar, y me contaban de la Corte que cuando salió el acuerdo para que él sea juez, lo llamaron para ver si podía venir a la tardecita, y él dijo, no, en 15 minutos estoy ahí. No, en 20 minutos estoy ahí, y el que me lo contaba me dice, en realidad tardó 15. Sí. Con lo cual, no es un hombre de palabra, pero él está diciendo, y ahí me parece que lo más factible es que ocurra, es muy difícil que él se quede después de que le rechacen el pliego, que Milei se va a quedar sin ningún juez de la Corte, y con la Corte enojada, y con Clarín enojado, y con Macri enojado. Nosotros ya estábamos enojados desde el principio. Igual si la Corte... sí. Y ahora, quiero ir a lo de las hinchadas, porque me parece de una importancia tremenda. Los jubilados fueron apaleados desde hace meses, todos los miércoles, son golpeados. Nuestros mayores van ahí y la policía les pega. Van a reclamar porque el gobierno mismo acepta que les rebajó medio punto del PBI en sus jubilaciones y les sacó los remedios. En Argentina hay derecho a la protesta y sin embargo son apaleados. Aparece la hinchada de Chacarita el otro día a defenderlos. Ahora, no sé, hinchadas de 50 equipos distintos, sin exagerar, van a ir este miércoles. Ahora lo muestro. Me surgen un par de cosas, una buena y una mala. La primera es que ahí lo que está faltando es una representación. O sea, no hay una intermediación entre el hincha, que es el pueblo. O sea, falta la política en el medio, faltan los sindicalistas en el medio.
¿sí? El hincha se supone que tiene a los políticos, a los sindicalistas para que defiendan a sus abuelos. Pero tiene que ir él. Y no es un invento mío, digo, la deserción de la política fue la que trajo a Milei. Si no, no tendríamos un personaje así. La parte buena que yo le encuentro es que la sociedad tiene defensas, se da cuenta de que no puede dejar que todas las semanas les peguen a los jubilados. Yo no sé lo que va a pasar, si se van a cagar a trompadas con la policía o la policía se va a quedar a un costado y va a dejar que los hinchas marchen con los jubilados. Vamos a poner el otro día cuando fue con Chacarita, a ver. Ahí están los hinchas de Chacarita. Y hubo un comportamiento distinto de la policía. Cuando se enfrentaron, de un lado veías a los policías y el otro lado a los hinchas. No son barras bravas. En todos los casos, en todos los clubes, son sectores de las hinchadas que tienen algún tipo de agremiación o de solidaridad o que se encargan de tareas solidarias. Son la gente más comprometida de las hinchadas que están yendo ahí. Bueno, ahora van a ir todos. Hay algunos, creo que teníamos para pasar por lo menos algunos de los clubes que van a ir ahí. Van a ir muchísimos. Ahí está. Esa es la barra de Chaca, la misma del otro día. Todos seremos jubilados. Club de amigos de Parque Saavedra. Vamos a ir diciendo, un poquito más rápido, los clubes. Independiente defiende a los jubilados, nada más y nada menos que el Club Atlético Independiente. Almagro, el miércoles 12 de marzo a las 17 horas, te citan ahí. ¿Me ayudan un poquito a ver quiénes son? Argentino Junior. Argentino Junior, dice el bicho. Atlanta. Todos los equipos de fútbol, las hinchas de fútbol que van a ir. Banfield. Citando a Papo. Nadie se atreve a tocar a mi vieja. Boquita. Ahí está Boca, con la imagen del Diego. ¿Cómo no van a defender a los jubilados? All Boys. El Albo con Norma Todas Pla. las hinchadas que van ahí a cumplir el rol de los políticos, no sé. Nueva Chicago. De ciudadanos defendiendo a los jubilados. Nueva Chicago. Claypole. El Gallito de Morón. Esto es Morón. Deportivo Así Morón. es. Y acá Estudiante de La Plata. el Estudiante Pincha. de La Plata, el Pincha. ¿Cómo se van sumando? Muy impresionante cómo se van sumando. Hizo un Curcio. gran hilo Lula González. Excursionistas también. Perrito. Aquí tenemos Ferro. Este es el Lobo, Gimnasia de La Plata, el equipo de Cristina. Así es. Huracán. Huracán Lobo. con la imagen de un policía pegándole a un jubilado en el suelo. Esto es Almirante Brown, equipo de La Ajá. Matanza. Lanús. ¿Lo viste al Negro Enrique? Así es, hay Jugador un de video del Lanús. Negro Enrique. Los Andes. Bueno, prácticamente Quilmes. prácticamente las hinchadas de todos los clubes van a ir a cumplir ese rol. Digo, uno nunca sabe por dónde salta la liebre. En Chile los estudiantes un día saltaron los molinetes porque no podían pagar el subte y ahí lo tenés a Boric. Digo, uno no sabe nunca cómo estos gobiernos encuentran a quien se le plante. En un momento en que tenés a los de Loredo de la vida ayudando, apoyando, en un momento en el que 19 gobernadores firmaron el Pacto de Mayo para bajar el gasto todavía 10 puntos más. Es decir, es un momento de deserción en cuanto a lo partidario y en cuanto a lo personal. Hay muchas personas que personalmente han desertado de defender a los argentinos. Bueno, aparecieron las hinchadas de fútbol, inesperado, absolutamente. Históricamente los jubilados durante la década del 90 iban al Congreso. Y no voy a reivindicar al menemismo, pero el menemismo no les pegaba. Claro. No había este nivel de represión. Dicho esto, vuelvo a este momento, y cuando vos mencionabas el tema de la representación política, hay que decir que, bueno, el Frente de Izquierdas está siempre los miércoles, pero ahí están los diputados y senadores, porque históricamente los jubilados van al Congreso, y vos fíjate, no van a Plaza de Mayo, no fueron en los 90, y no van ahora a Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, van al Congreso, a los representantes del pueblo y de las provincias para que los defiendan precisamente con las leyes. Claro. Y como no los defienden, bueno, que bajen en última instancia, porque ahí es otra cosa que el policía le pegue a un diputado, a un senador. Ahí ya es otra instancia.
institucional. Entonces ahí, más allá de los liderazgos por fuera, ahí están los diputados y senadores que bajen. Claro. ¿Por qué tienen que vayan las hinchadas? También van a ir Bueno, son los representantes que eligió el pueblo. por ellos. eso van a ir las agrupaciones, una agrupación de motoqueros. En digamos, general los se va diputados de juntando. izquierda bajan, en general, y alguna vez han bajado algunos del peronismo y los reprimieron. A Castañeto, ¿te acordás que Sí, sí, sí. le tiraron gas bueno, en la pero cara? imagínate que bajen 100 diputados. Eso Claro. sería otra, 100 agarrados así Sí. sería otra Y cosa. bueno, sí, y que, totalmente. bueno, que la policía No, quiera coincido, pegarle. Bueno, coincido ahí ya plenamente. el problema pasa a ser institucional. Digamos, no solamente, bueno, le voy a pegar porque la idea del protocolo Bullrich para que pueda circular libremente los autos y colectivos. Sí. Un protocolo que además es esencialmente cobarde, además, porque Es para cuando hay pocos. es para cuando hay pocos. Es para Cuando se cuando van hay haciendo, pocos. Lula González nos contaba el otro día, Lula está haciendo unos informes extraordinarios, lo llamamos en el programa Lula en la calle, porque bueno, es nuestra presencia, no solamente nuestros ojos y el reporte y la crónica que hace Lula con su sensibilidad además desde el lugar, sino que además es una forma también del Destape de estar presente ahí donde hay más ausencias que presencias, ¿no? Desde el punto de vista institucional y demás. Lula, que viene haciendo el seguimiento de las marchas de los miércoles, hizo un extraordinario informe, lo pueden encontrar en las redes del Destape y en el canal de YouTube del Destape, sobre el episodio de la marcha de Chacarita. Y a partir de ahí, ella misma empezó a recibir mensajes de otros colectivos, el de los motoqueros, por ejemplo. No digo que Lula está organizando, por favor, pero digo que No estaría mal igual. la empiezan a tomar como referencia, Claro. porque la ven ahí y la empiezan a tomar como referencia, la ven ahí todo el tiempo, Sí, micrófono como una en de las pocas que mano. está cubriendo. Claro, entonces la empiezan a tomar como referencia. Esto en línea de lo que decía Alfredo, no solamente la presencia de un legislador y demás puede servir para moderar la represión policial, sino también para establecer referencia. A ver, representación. Cuando nosotros hablamos acá de crisis de representación, hablamos exactamente de esto. Que alguien, cuando tiene una necesidad de representación, se da vuelta, mire y encuentre a alguien. Bueno, está Lula ahí, que no es su función, ¿eh? Claro. Lula, de mil amores, porque es sensible, porque está en la calle, porque no siente casi la obligación No. humana Pero más que hay periodística, pero no es su función. Hay una orfandad, no lo iba a contar, pero yo la otra vez dije que bueno, que si no aparecía nadie potente que enfrentara y que detuviera el daño, yo iba a ser candidato. Vos no sabés la cantidad de gente que me llamó, los mensajes que recibí, todo lo que generó eso. Y eso no es por mí. Eso es porque la gente se siente huérfana de representación, por eso fueron a Milei. No digo que no hay ninguno, no estoy hablando de nadie en particular. Ese problema existe, está existiendo. Está existiendo. ¿Sí? O sea, hoy lo cumple Lula, mañana lo cumplen las hinchadas. Está existiendo. Total. Está pasando eso. Ahora voy a hablar porque ¿qué vamos a encontrar en el teléfono de Karina? Vos pensá, si Karina se reunió 9 veces en la Rosada con Novelli, obviamente no se reunió 9 veces con nadie más. ¿Sí? No estuvo 9 veces con Roca, con Galperín. No, solamente con Novelli, que claramente es su socio. ¿Cuántos llamados y cuántos WhatsApp van a encontrar en los teléfonos? Pero antes voy a decir una cosa. ¿Lo tenés? Hay dos cosas que ocurrieron ahora este fin de semana. Uno es la empresa que mide el YouTube. Aquí dio el número del YouTube de las radios AM y el Destape está primero. Ese es el promedio de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Después hay picos de 20.000, pero no importa. En el promedio está Primero y por mucho. Primero y por mucho el Destape, segundo Radio Mitre, tercero Radio 10, cuarto Rivadavia y quinto La Red. Y después nos inscribimos en Ibope por primera vez, hace muchos años que tenemos la radio, desde 2017 dijimos, bueno, listo, vamos a ir a Ibope a ver cuánto medimos, qué sé yo. Y la radio está quinta y el pase está cuarto. Yo voy a decir una cosa, nosotros estamos quintos en el portal, estamos cuartos en la radio, somos líderes en YouTube. Hay algo que yo no sé si todos se dan cuenta. Cuando vos agarras los primeros 15 medios, todos son de grandes empresarios argentinos. Igual que pasó en el mundo, porque Bezos compró el Washington Post. Eso ha pasado en Argentina. Todos son de
dueños de telefónicas, de petroleras, de constructoras, de gente que tiene 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Y nosotros aparecemos ahí, a veces liderando, a veces cuarto, a veces quinto, y somos nosotros. Somos nosotros. Esto es porque la gente confía en que hay alguien que le dice lo que piensa. A veces estaremos de acuerdo o a veces no. Pero no estamos operando, no estamos inventando, estamos dando toda la información que podemos. Yo ayer puse algunas firmas de las que hay hoy. Agarré, la verdad, las que estaban ahí en Twitter. No están todas porque no cabían y porque fui siguiendo el orden de las que estaban en Twitter. Entonces, que no es cantidad, sino la calidad del trabajo. Y yo les quiero agradecer por acompañarnos. Y también me parece parte de las defensas de una sociedad que busque a dónde informarse. No porque sea nosotros, no porque seamos nosotros, que esté buscando realmente a dónde informarse. Y ahora vamos a ir al tema de la denuncia sobre la criptoestafa que va creciendo muy fuerte, ¿no? Sí, a ver, recién mencionabas, la novedad es que el fiscal Tayano, entre otras cosas, mandó a allanar la casa y las oficinas de Mauricio Novelli. Un poco tarde, esto estalló el 14 de febrero a la noche, el 15 de febrero a la tarde nosotros publicamos en El Destape que Novelli era el centro de todo esto. ¿No? Lo descubrimos enseguida. ¿Por qué? Porque empezamos a revisar, como vos decías, todas las reuniones que había en la Casa Rosada con los involucrados y automáticamente veías que había un nombre que se repetía. Era Mauricio Novelli. ¿Será el personaje clave? ¿Será simplemente el armador? ¿Será el que armaba las reuniones y cobraba? Falta que lo investiguen. Ahora, el día 1 nos dimos cuenta. Pasó casi un mes. O sea, esto fue el 14 de febrero, estamos a 10 de marzo. Efectivamente, allanó ahí. Así que hay que ver qué encuentra. Si encuentra papeles, si encuentra documentación, si encuentra computadoras, si encuentra celulares. ¿Y allanó Tech Forum también? Es que Tech Forum era Novelli. Pero fue a la casa luego. Claro. Por eso, o sea, hizo allanamientos en todo lo que está vinculado a... O sea, ya tiene la computadora y el teléfono de Novelli. Ya puede ver cuántas veces habló con Karina. Y podría verlo, sí, y podría ver sus chats, y podría ver sus WhatsApps. Hay que ver si Karina entrega su teléfono. Pero no importa, con los que tiene él, tenés las comunicaciones que tuvo con Karina. Las de él sí. Claro. Las de él sí. Lo que sí tenemos, es la comunicación del fiscal con uno de los abogados, con Gregorio Dalbón, que me pareció notable lo que pasó, porque... Los WhatsApp que se mandaron entre Tayano, el fiscal Tayano, y el doctor Dalbón. Pasó de largo, pasan tantas cosas acá que es tremendo, pero Dalbón, que es uno de los abogados que está impulsando la cuestión de la criptoestafa, publicó que el fiscal Tayano le manda este mensaje, o sea, la conversación la inicia Tayano y le dice: buen día, doctor Dalbón. Continuamos con la campaña mediática en contra de mi trabajo y volvió a involucrar a mi familia. Si no está de acuerdo con mi trabajo, tiene las herramientas procesales para poder avanzar en la causa. Le mando un abrazo. ¿Esto es normal, vos que seguís judiciales? Porque no se ve muy regular. No, la verdad que no. Un fiscal comunicándose con el abogado de una de las partes. Para decirle que no hable... Para decirle que no hable de él. Sí. Apretándolo, o sea, eso es apretarlo. Eso es un apriete. De hecho, apriete. así le contesta. Dalbón dice: buenos días, doctor Tayano. Usted sabe que yo como denunciante no puedo recursarlo en la causa por la estafa cripto. Mis herramientas son recordárselo a usted y a la sociedad. Cualquier colega, sigue el chat, se sentiría amenazado. Ahí está, se cagaría en las patas, lo dice en latín, con su mensaje. Yo no, en vez de escribirme, decirme lo que puedo hacer, haga su trabajo. Le está diciendo: a mí no me amenaces. Exacto. O sea, lo que muestra esto es que hubo una amenaza de Tayano al doctor Dalbón. Eso me parece que es lo más relevante. Pero sigamos, por favor. Claro, porque lo que dice ahí es que yo no me meto con su familia. La información de que su hijo trabaja para el Estado es pública. Esto es porque un hijo de Tayano apareció con un puesto en la jefatura de gabinete y estuvo en todos los medios de comunicación. Si no se banca la crítica siendo funcionario público, renuncie. Y si me quiere llamar, hablemos de las causas, no de usted. Recuerde, y ahí le dice que usted tiene planchada otra causa, en la cual Dalbón también impulsa, que es la causa, ¿se acuerdan de la nenita de 10 años que fue gaseada? Claro. En una manifestación también enfrente del Congreso, como va a ser el miércoles con los jubilados. Y ahí Tayano le vuelve a contestar, le dice: son puntos de vista, no está planchada, pero se agilizaría si usted aportaría, perdón, yo trato de leerlo en castellano, pero está escrito para el culo. Escribe mal. Sí. Pero se agilizaría si usted aportaría, dice Tayano, el certificado médico donde fue tratada la menor, que es una sugerencia. Usted es el querellante, lo dejo porque estoy medio ocupado. Y Dalbón le vuelve a contestar, dice: nunca nos requirió,
ni a través del expediente y en las diversas oportunidades. No obstante, usted como fiscal podría solicitar la historia clínica al SAME Claro. y al hospital. No me necesita a mí. Traigo la conversación completa, porque es lo mismo que en el caso de la cripto. O sea, Tayano podría apurar más esto. Claro. Y viene a mi Si entender... no fuera una tragedia, sería simpático leer esto. Podemos en WhatsApp, recordar ¿no? la función de un fiscal, perdón, Ari. Hay que hablar, hay que volver a hacer periodismo para Pedagogía. dummies, digamos, ¿no? Cosas muy para mí no, básicas. hay gente que no conoce. Un fiscal tiene la misión de investigar, si tiene delegada la investigación, y acusar, ¿no? Sí. Entonces lo que le recuerda a Dalbón es, en el caso de la nena, el que tiene esa facultad sos vos. Vos tenés que... es tu función, es tu laburo. El tema es que está tan naturalizado que el laburo de ellos es no hacer su laburo. Claro. Está tan naturalizado que no lo hacen y saben que no tienen consecuencias. Eso es lo Claro. peor. Entonces exponen su no laburo con un desparpajo extraordinario, como en este chat. Sí. Que le dice, y bueno, encárgate vos de la nena. No, vos tenés que decir tu laburo. Y en cualquier otro lugar lo echarían a la mierda, Tayano, por confesar que no sabe hacer su laburo. Pues no. Claro. Probablemente en el sistema de justicia Bueno. de la Argentina se lo premie. Vamos a ver si avanza. También otra de las novedades importantes es que renunció Sergio Morales. Esa es la novedad para mí, ¿eh? Sergio Morales es un funcionario Es de la el primer caído del gobierno por la estafa cripto. Exacto. Decíamos, bueno, no van a cortar ninguna cabeza. Bueno, una la cortaron. Sergio Morales es un funcionario de la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores, si funcionara bien y si tuviera presupuesto, pues lo mismo que con las rutas. O sea, también se corta en la Comisión Nacional de Valores, que no controla las rutas, sino que controla que las empresas no hagan cagadas. O las emisiones de una obligación negociable o una obligación cripto, no hagan cagadas. Bueno, el responsable de eso era Sergio Morales. Que el dato es importante, nosotros también lo habíamos encontrado en varias de las reuniones, porque en el precontrato que encontró Alejandro Berkovich, Claro. donde firmaban o donde iban a firmar entre la banda de la estafa cripto y el gobierno, él era el intermediario entre el gobierno y la banda cripto. Recordemos también que Morales, antes de asumir como asesor en la CNB, había sido dado de alta como empleado de la Secretaría General de Presidencia. Es decir, trabajó para Karina Milei. Era parte del círculo de Karina Milei. Y acá un detalle no menor. No rodó una cabeza. A Morales no lo echaron. Morales se fue. A Morales trataron de convencerlo, estuvieron tratando de convencerlo de que no renunciara. El gobierno tiene mucho miedo de que Morales empiece a hablar. Pues Morales está asustado, sabe que la investigación llega hasta la puerta de su casa. Según dicen en su entorno, él no quiere hablar. Él no tuvo que ver con la estafa, sí conocía a Nobel y formaba parte de ese circuito, pero esos negocios no le pasaban y él tiene miedo de terminar pagando los platos rotos. Claro. Y hay mucha preocupación en el gobierno si Morales decide colaborar con la justicia. Y el hecho de que haya renunciado encendió todas las alarmas. Este fin de semana estaban muy nerviosos con ese tema, ¿no? Claro. Por eso digo que fue quizás la novedad más Salió, importante. acá me dice la producción que salió Lilia Lemoyne el fin de semana a insistir que se hizo todo bien. Estuvo en C5N ayer, líder. Sí, fue desopilante la no explicación que dio. A ver, habló del tema de la criptoestafa, mirá. Hay que terminar de determinar quiénes son los responsables de lo que pasó. Segundo, Por eso te lo pregunto a vos, pará, ¿quiénes son los criptoestafa. Primero era un token que se lanzaba y lo que el presidente publicó en sus redes sociales y compartió no era para, no te mandó a comprar el token. Sí, sí. No. Te mandó porque te puso el contrato. No, pero no podías comprarlo con eso. Sí, lo puedes comprar con ¿Vos eso. lo compraste? No, pero ¿Y conoces a alguien que lo haya comprado? Sí, totalmente. Sí, ¿cuánto tardaron en comprarlo? No, nada. Nada, mentira, estás mintiendo. No, porque un es experto para gente tardaba que una hora y sabe. media. ¿Qué hora y Mentira, media? no. Si hay un tipo que lo Y si compró, sabían, duró y si 40 sabían por qué minutos, compraron. todo el episodio desde que empezó hasta que terminó duró 40 No era una minutos. estafa. Una Y no estafa. fue un fraude Fue una tampoco. estafa. Y el presidente no está involucrado en eso. Él compartió una página que tenía un formulario para que vos anotes, te Perfecto. anotes para Me después. encanta esa respuesta. Porque supuestamente eso era un Pero proyecto para como de Lilia, crowdfunding. pregunta. Duró bien. 7 minutos así. Muy bien Dugan, ¿eh? Muy bien Sí. Dugan. Lo hace con más gracia y se nota menos porque está entrenada, es actriz ella. Claro. Pero tenía un apunte igual que el que tenía el ministro de Justicia la semana pasada. Claro. Ahí al principio del video se nota que ella empieza a contestar y después frena, relojea para abajo y dice, pero estafa no lo es vi una eso, estafa. no lo vi Sí, eso. Si pasamos los primeros segundos se nota. Mira para abajo. Sí, Qué se grande. nota. Si vemos el bar, Qué pero se ve grande. que están tan preocupados que les dan un punteo, cosa que no pasaba con otros Me parece temas. El bien igual gobierno eso, no tenía como Marcos Peña. No, me
me parece bien eso. Una vez se veía funcionarios del peronismo que iban a hablar y no tenían algo anotado. Bueno, Decís, es más boludo. prolijo igual tener Claro. un punteo que directamente intervenga Caputo en No, la no, entrevista, seguro, digamos. seguro. Que Pero tenía da cuenta- punteo igual. Te das cuenta de la preocupación, porque esto que era algo que hacía mucho Marcos Peña, que era mandarle el punteo Sí. a los funcionarios antes de hablar, este gobierno no lo hacía y con este tema los está mandando guionados. Dos datos, y un poco de autobombo. Novelli, perdón, el personaje de 29 años, son muy jóvenes todos, todos sub 30, son muy jóvenes. Armó entre sus negocios previos una consultora que fue la encargada de gestionar las campañas digitales de Milei. NIW Professional Traders, esa es la denominación. Era la escuela de trading, a la que Milei le hacía los... Tenía dos componentes. Por un lado, emitir tokens o meme coins. Uno de ellos fue Vulcano, que también fue una estafa. Lo cuento el fin de semana. Entre los antecedentes de la estafa Libra está el de CoinX, tiene el componente divertido entre comillas, ¿no? De esa detención escandalosa, la presencia de Jessica Sirio, que llevó el tema a los programas de la tarde. Para un gobierno debería ser lo más preocupante de todo ese episodio, que entre al living de personas que no están ni muy politizadas ni muy al tanto del día a día de los escándalos de corrupción. Bueno, entró ahí. Pero después hay otros escándalos previos a Libra, de los cuales también participó Milei con Novelli, entre ellos este Vulcano que menciono. ¿Por qué hago eje ahí? Porque una de las personas que participan de esa sociedad es Agustín Laje, que ya no es una figura periférica Claro. del dispositivo político que rodea a Milei, o que lo acuna, o que le da letra. Agustín Laje debe ser de las 3, 4 personas más conocidas de la alt-right, de lo que se conoce como nueva Pero derecha. se hablaba de que el candidato en 2027 o 2031, no sé qué, iba a ser él. Bueno, Que iba a Laje ser el que seguía a- forma parte, es socio de Novelli en esta empresa, Ajá. y no nos olvidemos que Laje lanzó ya en la gestión de Milei, con el patrocinio de Milei, una fundación, patrocinio y presencia física de Milei, una fundación cuyo debut fue bolsiquear con $25.000, ¿era? Claro. No recuerdo la cifra, ¿eh? $20.000. O ¿no? $20.000. Ni bien empezó el escándalo, Novelli borró una foto con Laje que tenía muy reciente en su Instagram viendo juntos un partido en la NBA. Hace poco, Bueno, creo que en enero. el bolsiqueo ese del cual participaron alegremente los 100 empresarios más ricos de la Argentina. Sí. Bueno, ese bolsiqueo generó un montón de guita que nadie sabe dónde está. Claro. Ni cómo se pagó. Porque ya a cara descubierta, digamos, Claro. se hizo en nombre de una fundación de la cual participó el presidente. Claro. Es decir, que la vocación del presidente por participar de estafas, llamémoslo así, ¿no? Si no es complicidad, la vocación, la voluntad del presidente Sí. por participar de estafas Sí. de todo este grupo es muy activa, ahora como presidente, antes como diputado. Es que cada una de esas estafas está directamente vinculada con el financiamiento de La Libertad Avanza como partido Claro, político. esa es la búsqueda de Ese guita. es el punto. ¿Es Sí. solo el financiamiento político? No, también Bueno, se se queda llevarán un poco alguito a la eso, casa. sí, Se claro. llevarán alguito a la casa. Es un A aporte ver, no con los 100 consentido. palos verdes que se levantaron ahí, hay para todo. Che, quiero ir al tema del dólar. Yo comentaba hace un rato, hace 15 meses que asumió Milei, hace unos meses que está en el marco de una corrida contra el dólar. El viernes fue el segundo día desde que asumió Milei que más guita se movió en el dólar financiero que llamamos MEP, que es para comprar por intermedio de bonos. Dicen fuentes del mercado, el otro día se movieron 260 millones de dólares. Dicen fuentes del mercado que en promedio el gobierno está destinando 100 millones de dólares. Obviamente se le están acabando. Ahora, además, cuando vos lees las reservas, hay guita que no es de él, que es de los depositantes. Cuando vos decís reservas negativas, ¿qué quiere decir reservas negativas? Hay ¿cómo se llama? Pozo negro. No, negativas es que como el central no las tiene, usa la guita tuya que depositaste en el banco, los dólares tuyos que depositaste en el banco. Ahora, ¿qué está pasando con esos dólares, Alfred? Se están yendo. Claro. Se están yendo del sistema financiero. Hubo un shock
interno financiero positivo el año pasado, que fue solo de 2 meses, que fue el blanqueo de capitales, unos 23.000 millones de dólares. Digo en apenas 2 meses porque es impactante pensar que solamente en 2 meses en la economía argentina formalmente se incorporaron en el sistema financiero local 23.000 millones de dólares. Y que hay tanta guita negra también es fuerte, ¿no? Claro, y cuánto todavía que no, más, mucho sí. más. Pero no, hay que tener la magnitud de ese beneficio para lo que es el plan económico de Milei y Caputo. Bueno, y cómo rápidamente han derrochado, dilapidado ese escenario positivo. Desde ese momento pico, voy a poner números redondos para no confundir, los depósitos en dólares más o menos llegaron a 35.000 millones de dólares. Bueno, ahora están en 30.000 millones de dólares. O sea, números redondos, casi 5.000 millones de dólares se fueron. Uno puede pensar, y ahí me parece que viene la reflexión respecto a qué es lo que está pasando. Este gobierno no es pro mercado. Este gobierno no es pro sector financiero. Este gobierno no es que a la vez te dice no va a haber ningún problema, al revés, es el mejor gobierno de la historia, el plan económico que va a llevarnos a todos al éxito, y la gente retira los dólares del sistema bancario. Entonces, ¿a dónde está la confianza? ¿Qué es lo que está pasando más allá de lo que te vende el ecosistema de poderosos medios de comunicación, analistas, economistas? ¿Por qué va a sacar la plata? Si hubo el blanqueo, ingresó al sistema financiero y dice, ¿y si la tengo blanqueada? ¿No? Cualquiera que le preguntás que si la tengo blanqueada, bueno, está bien, empieza a haber algún tipo de operación. Incluso el gobierno, pensando que iba a seguir estando dentro del sistema financiero todos esos dólares que entraron, que dijeron, bueno, avanzamos con la tarjeta de débito en dólares. ¿Para qué? Para que lo utilicen. Ni eso. Lo que está haciendo una parte importante de los que depositaron esos dólares, pensá que casi es un poquito más del 20%. Pero además, nosotros no estamos mirando cuánta tiene cada uno, sino cuánta hay en el sistema. Es decir, por más que hayan hecho transacciones entre ellos, el monto se mantendría estable. Si no se mantiene estable, si se están yendo, ¿a dónde se están yendo? Si no están en el sistema, ¿a dónde se están yendo? Exacto, entonces voy a agarrar y decir... Y si te la están llevando, ¿por qué se la están llevando? Claro, porque no hay confianza. No hay confianza de decir, bueno, pará, ¿qué es lo que puede pasar acá? Si hay una fuerte devaluación, esos dólares, ¿qué está haciendo? No tienen dólares, están utilizando nuestros dólares. ¿Qué es lo que puede pasar con la economía en general? Entonces, por prudencia, algunos empiezan a retirarlo. Y entonces, esto impacta en las reservas, cosa que arma ese círculo vicioso de inestabilidad e incertidumbre. ¿Por qué impacta las reservas? El total de los depósitos en dólares que tienen los bancos, un porcentaje tiene que inmovilizarlos. Técnicamente se denomina encajes. Encajes sobre esos depósitos en dólares. O sea, no los puede movilizar, no puede prestarlos, no puede hacer nada. ¿A dónde tienen que estar esos dólares? Van a las reservas del Banco Central. Si esos depósitos en dólares bajan, también bajan los encajes en el Banco Central. O sea, el Banco Central está perdiendo dólares porque paga la deuda. El Banco Central pierde los dólares porque está incrementándose las importaciones y las exportaciones no son más importantes que las importaciones. Empezás a tener déficit. Ahora te voy a dar el número de lo que pasa con Brasil. Está perdiendo dólares porque, como bien mencionabas vos, Roberto, está interviniendo en el mercado. O sea, está regalando los dólares. Y está perdiendo dólares porque están bajando los depósitos en dólares. Entonces, esto lo están viendo los inversores. Claro. Esto es lo que, digamos, nosotros lo estamos contando. Los tipos deben decir, esos 100 millones de dólares que vende todos los días, si tiene las reservas negativas, ¿de dónde son? Son los míos, dice. Sí. Son los míos los que piensan en los depósitos en dólares. Y los que hicieron y que hacen y están todavía haciendo carry trade o burbujas financieras, pará, esos dólares son los que yo traje y en realidad yo me los quiero llevar. Claro. Entonces digo, pero pará, cada vez tiene menos. Entonces, bueno, esto es una carrera, el que llega último pierde, es así. Casi así como si fuera una estafa piramidal. Claro, bueno, pero el que llega último pierde. Entonces todo empieza, bueno, entonces empecé a dármelos. Entonces sale desesperado, y acá es para entender
cómo funciona el crédito del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿por qué están desesperados? Porque le están diciendo a todos estos que nosotros estamos mencionando, miren, van a estar estos dólares del Fondo Monetario Internacional, vamos a tener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no se vayan, no salgan corriendo. La cuestión es que el acuerdo no está cerrado. Yo no estoy diciendo que no va a haber acuerdo. En general, cuando hay acuerdo con el fondo, qué sé yo, los años que llevo, que no son pocos, bueno, lo anuncia el gobierno, inmediatamente sale un comunicado del Fondo Monetario Internacional y dice, bueno, ya está el acuerdo. Después, dentro de 2 o 3 semanas, se conocerá las condiciones, el memorándum de entendimiento, después lo va a debatir el Congreso, después lo va a tratar el directorio del fondo. Más o menos eso, es una cuestión burocrática. Acá salieron, porque la situación es muy desesperante en el Banco Central, salió a decir, ya está el acuerdo. Claro. Y no está. Bueno, pero ¿saben qué? Que tiene que debatir el Congreso. No, ya está el DNU. Tampoco está todavía el DNU, pero digamos, ya está el DNU. ¿Por qué? Porque le quiere decir a todos los que están empezando a dudar o empezando a correr, che, empiecen a ver de los dólares, mirá, los vas a tener. La cuestión es que todavía no los tenés. Y como también mencionaste, Roberto, al comienzo, hay ya una cuestión. ¿Cuánto te va a dar el fondo? Porque esta es otra. Dice, bueno, sí, va a estar. ¿Cuánto es lo que va a entrar? Y esto también, independientemente de lo que nosotros decimos, los que están en esa carrera dicen, a ver, ¿cuántos te van a dar? Entonces empiezan a tirar 20.000, 12.000, 10.000, 15.000. Pero no, ahora ¿cuánto te van a dar? Claro. No en todo el acuerdo de 3 años. ¿Cuánto es lo que te van a dar ahora y cuántos van a estar disponibles para atender esta corrida que hay sobre el tema del dólar? En el punto inicial o el disparador es que decir, miren, el dólar está atrasado. Claro. Digamos, y esto lo escribí en esta primera nota del domingo, es que está atrasado pero por culpa de Milei. Claro. Digamos, es el responsable. No es que es bueno que haya una devaluación porque es devastadora para los ahorros en pesos, para los ingresos de la población, para la situación sociolaboral. Es malo una fuerte devaluación. Pero si devaluación. deja de darle los dólares a sus amigos para que se los lleven barato, podemos evitar una devaluación. Si saca el blend y todas las exportaciones van al Banco Central, podemos evitar una devaluación. Él es el culpable. Y se tiene que bancar que haya una brecha más alta. Una brecha, así es. Y es así, es un juego, no es que vas a tener todo, es costo-beneficios. Entonces tenés que ver cuáles son los menores costos frente al desquicio cambiario financiero que generó el plan económico de Milei y Caputo. Pero escribió algo Milei en La Nación, Cande. Sí, un punto anterior es que no hay que olvidar que no es la primera vez que tienen estas turbulencias. La vez pasada lo salvaron justamente el blanqueo, que ahora esos depósitos están empezando a ir y ahora necesitan ese flujo extraordinario de dólares que hay que ver que cuántos son y si alcanzan efectivamente para dar aire. Milei sacó una nota el sábado a la mañana en La Nación. Es la segunda nota que hace en La Nación, lo tenemos en la placa número 1, dice, acuerdo con el FMI, sanear el Banco Central para terminar con la inflación. Es una nota, bueno, yo me imaginé nota el sábado 8 de marzo, después de la tragedia de Bahía Blanca, que iba a decir algo al respecto, no dice nada al respecto. Lo segundo que pensé es, bueno, va a decir algo del Día de la Mujer, por lo menos en contra. No dice nada al respecto. Por lo menos en contra, pero algo va a mencionar. No nos menciona. Lo único que hace es una nota que pretende ser técnica, porque el vocabulario que usa es un vocabulario muy técnico. De hecho, lo tenemos en la placa 4, como para darles un ejemplo del nivel de dificultad para leer una nota que en realidad dice poco. Dice, cuanto mayor sea el deterioro patrimonial del Banco Central, que él pone BC porque es como la forma de decirlo neutralmente y no BCRA para que lo entendamos todos, mayor será el nivel de precios que permite sanear su balance. Así, dicho nivel de precios de largo plazo contra el nivel actual nos muestra la tasa de inflación subyacente de la economía. ¿Alguien entendió algo? No. Bueno, no está hecho para que lo entienda. Exacto. Bueno, pero no es menor, porque es una nota publicada en un medio masivo con la intención de calmar. El porqué de un acuerdo. Exacto.
Y no al se entiende. público. Claro. Y no se entiende, o sea, es una cuestión, un ejercicio medio teórico, medio no, full teórico, de lo que pasa con la situación patrimonial del Banco Central, en un esquema de pensamiento donde el Banco Central de mínima debería tener autonomía y no debería estar con un director que es el mejor amigo del ministro de Economía, ¿no? El socio Pero histórico. además, déjame de agregar algo, Caputo. Cande. Sí. Que Milei tenga que salir a publicar una nota así, 6 días después de haber dado un mensaje por cadena nacional donde hablaba de este mismo tema, Sí. significa que el efecto del anuncio que hizo el 1 de marzo a la noche, cuando dijo voy a mandar al Congreso, no causó efecto y que tiene que ir de nuevo a buscar el mismo anuncio o a Totalmente. volver a ponerlo sobre la mesa para ver si los mercados reaccionan positivamente. Recordemos que hace un mes dijo que al acuerdo con el FMI le faltaba un moño nada más. Sí. Solo le faltaba un moño. Entonces, si a ese acuerdo del FMI le faltaba un moño hace un mes y ahora es inminente, No es fácil hacer moños. Es muy difícil hacer moños. Pero más allá de eso, tampoco, bueno, efectivamente salió publicado ese boletín oficial. Lo que se ve son movimientos en los mercados que van respondiendo a estas señales, que al fin y al cabo son señales para el mercado. Esta nota no cayó muy bien en el mundo de los economistas. De hecho, en la placa 6 tenemos los riesgos de hacer este cambio de la deuda del Tesoro al Banco Central, donde dice, bueno, en el final de la nota dice, a su vez se podría objetar que si bien la deuda bruta no sube, eso ya lo charlamos la semana pasada de por qué sí sube, sigue la nota, hay un cambio en el acreedor. Sin embargo, este argumento implicaría aceptar que la política querría seguir estafando a los argentinos vía inflación. O sea que nos estafa ahora ya no vía inflación, sino vía FMI. Y dice, lo cual no solo es aberrante por su efecto negativo en el crecimiento, sino por cómo golpea en los segmentos más vulnerables de la población. Es interesante porque reconoce el problema del cambio del acreedor. O sea, una cosa es deberte no a tu mamá o a tu primo, es deber de un bolsillo al otro, porque en todo caso estamos hablando del mismo sector público, a pasar a deberle a un acreedor internacional en una moneda dura, porque vos acá podés cambiar las condiciones más allá de que esa deuda esté nominada en dólares. Entonces reconoce los problemas de ese cambio de acreedor, pero lo que dice es, bueno, ese cambio de acreedor va a estar porque si no voy a seguir robando vía inflación. O sea, no hay un argumento de por qué sería y le va bueno. a pagar una alta tasa de interés, porque no es baja, Sí. y va a tener que seguir el plan económico del fondo. Que Bueno. él puede estar de acuerdo, pero otros no. Y además, para mí, él incumplió lo más importante que te pide el fondo, que es la acumulación de reservas. Sí. Claro. El fondo, lo más importante que te pide es la acumulación de reservas para que le pagues. Eso Sí. es lo que necesita, que tenga reservas. Y cada vez tiene menos reservas. De hecho, el último desembolso que tenía que ser del programa anterior de casi $1.000 millones no se hizo y está en pendiente en relación a este nuevo acuerdo porque efectivamente no habían cumplido todas las reglas. Pero para cerrar, en la placa 7 levanto algo que tuiteó Buteler, que Cristian Buteler es un economista dedicado específicamente a los mercados, que notó que justamente esta idea de que el objetivo del préstamo tiene que ver con fortalecer la situación patrimonial del Banco Central estaba también en el acuerdo firmado en el 2018. Todos recordamos cómo terminó el acuerdo firmado en el 2018, donde esos dólares no es que fortalecieron efectivamente esa hoja de balance y se quedaron ahí. No, esos dólares entraron, sí, circunstancialmente fortalecieron la hoja de balance del Banco Central y después se vendieron a un tipo de cambio que estaba por debajo del que pedía el mercado, por lo menos. Che, hablábamos al principio de la fuga del Estado, ¿no? Él dijo Milei que estaba orgulloso porque había hecho el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. Y una de las consecuencias que estamos viviendo tiene que ver con la salud. Empiezan a aparecer enfermedades que estaban desterradas. Y esto recién empieza. Así es, esto recién empieza porque la semana pasada hubo una noticia que tuvo que ver con la renuncia de varios profesionales en el Ministerio de Salud dentro del área que tiene que ver con enfermedades inmunoinfecciosas, aquellas que debe trabajarse en la prevención y en el control una vez que aparece un brote para que no se expandan. Este mensaje que vamos a ver ahora, esto es la placa 1, fue difundido entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. Son médicos y médicas del Ministerio de Salud, pertenecientes a las direcciones de vacunas, de VIH, que es SIDA obviamente, de tuberculosis y lepra, que presentaron la renuncia
anuncia con profundo pesar ante el desmantelamiento de las áreas, el grave riesgo cierto e inminente que esto implica para la salud pública y el aumento de los costos a mediano y largo plazo que van a pagar de su bolsillo todos los contribuyentes, porque sabemos que curar en medicina siempre es más caro que prevenir. Desde el inicio de este año, sigue el mensaje, la incertidumbre sobre la continuidad de los equipos técnicos se ha traducido en recortes alarmantes que disfrazan de terminar con privilegios y curros, acusan de ser ñoquis y casta a profesionales altamente calificados, reconocidos y con una dedicación y trayectoria incuestionables. En enero, en medio de un aumento de casos y muertes por tuberculosis y de nuevos diagnósticos de VIH y de hepatitis, se confirmó la disolución de justamente las coordinaciones de hepatitis virales y tuberculosis. Luego, en pleno brote activo de sarampión y de hepatitis A, la reducción del 40% del equipo de VIH y del 30% del equipo de vacunas. La evidencia es incontrovertible, la prevención no solamente evita enfermedades y sus complicaciones y salva vidas, sino que además reduce significativamente los costos en salud. Sin embargo, las decisiones actuales priorizan el ajuste a corto plazo en detrimento de las políticas de prevención y control, con consecuencias de alto costo sanitario y económico que son además potencialmente irreversibles para la salud pública. No vamos a ser parte de un ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la ley. Nuestra renuncia, concluye el comunicado, es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto, es una inversión y el bienestar de toda en la vida y el bienestar de toda la sociedad. Lo que dicen básicamente y en resumen es que con la estructura que el Ministerio de Salud dejó no pueden funcionar estas áreas, con lo cual si ellos siguen ahí solamente van a estar cobrando su sueldo para no hacer el trabajo porque no tienen cómo hacerlo. Y esto es muy importante porque, como vos decías, están apareciendo nuevamente enfermedades que fueron erradicadas y que estuvieron durante casi 2 décadas ausentes. Y el caso más notorio y además el más peligroso es el del sarampión. Recordemos que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que se conocen. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia de COVID que se hablaba del R1 y de a cuántas personas contagiaba cada persona que se contagiaba? Y decían, bueno, entre 2 y 3, entre 3 y 4, depende de la variable. Bueno, en el sarampión cada persona se espera que pueda contagiar a 15 personas más. Es el nivel de contagio que tiene el sarampión, que además no tiene cura. Lo que se puede hacer cuando se contagia el sarampión es tratar los síntomas y las complicaciones que pueden ir viendo, pero no hay nada que afecte directamente el accionar del virus. Y en este momento hay 8 casos confirmados de sarampión en el AMBA, con origen en la ciudad de Buenos Aires, en realidad un caso que se importó y luego se empezó a ¿Todos transmitir. están en el AMBA? ¿No hay en otro lugar? Por ahora no, por ahora solamente en la ciudad de Buenos Aires y en Florencio Varela relacionado a contagios en la ciudad de Buenos Aires, gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Con 8 casos ya es el brote más grande del año 2020. Para que se entienda lo contagioso que es esto, que en general, cuando se detecta un caso importado, Claro. alguien que viene del exterior y tiene un caso, inmediatamente se lo aísla y se pone un protocolo en marcha para que no haya más contagios. Bueno, ese protocolo ya no hay quien lo pueda llevar adelante y estamos en el medio del brote más grande desde el 2020. El sarampión había sido erradicado en el año 2000 en la Argentina. Entre el año 2000 y el año 2018 no hubo casos de transmisión comunitaria. Sí, cada tanto se detectaba rápidamente a alguien que venía de afuera, se lo aislaba y se evitaba que la enfermedad se propagara. En junio del 18 hubo un brote de 14 casos. En septiembre del 19 comenzó un brote que terminó teniendo 142 casos, que concluyó en marzo del año siguiente porque empezó la pandemia y obviamente cuando nos aislamos todos durante 2-3 semanas se cortó de cuajo. ¿Qué pasa en 2018 y 2019 para que vuelva a aparecer el sarampión? Bueno, pasó Macri, que entre el 2016 y el 2019 ajustó en el equivalente a $65 millones el programa de vacunaciones. Y además de las que compró, hay muchas que no dio. ¿Se acuerdan del escándalo de las vacunas vencidas? 12 millones de dosis que se encontraron en los primeros meses del gobierno del Frente de Todos, incluyendo 600.000 dosis de la triple viral, que es la que previene el sarampión. En ese contexto, el gobierno
argentino está nuevamente dejando a la población al desamparo. Y si ya ese recorte con Macri había generado los brotes que generó, imagínate este recorte que es mucho más profundo. Y el gobierno está advertido de lo que puede llegar a pasar. El año pasado, en agosto, la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud le hizo unas recomendaciones que quedaron, que constan, de hecho, en una página del Ministerio de Salud de la Nación, de donde sacamos esta placa, la número 2, les voy a pedir ahora, donde da cuenta que se recomienda, las recomendaciones de la Comisión Regional para la Argentina son revertir el declive de las tendencias de vigilancia para la notificación oportuna y la respuesta rápida ante casos importados de sarampión y rubiola. Lo que decías, cuando ni bien aparece un caso, ir y aislarlo para evitar nuevos brotes, reducir la edad de la segunda dosis a 18 meses. Argentina es uno de los países que tiene segunda dosis más tarde, 5 años, a los 12 meses la primera y luego a los 5 años, y aplicar estrategias de vacunación para la recuperación de esquemas para cerrar las brechas de inmunidad. Esta recomendación, además, fue replicada por la Comisión Nacional de Inmunización, por la CONAIN, se lo ve en la placa 3, en los mismos términos, recomienda acelerar el proceso de dar la segunda dosis para inmunizar a los niños. Y en la placa 4, pasamos rápido, así no se hace muy largo, vemos cómo la Sociedad Argentina de Pediatría hace 3 días nada más confirma 7 casos y hace una alerta por sarampión en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. La situación es grave. Hoy en día la inmunización, y con esto terminamos en la última placa, está en el 54% nada más para niños mayores de 5 años ante absolutamente insuficiente. Es absolutamente insuficiente. Y ninguna de las provincias, ninguno de los 24 distritos de la Argentina llega al 90% que se recomienda para acercarse a lo que se conoce como inmunidad por rebaño. Claro. Con lo cual, estamos ante un gobierno que está desfinanciando los programas, que está dejando sin profesionales y con un caldo de cultivo en un momento en el cual en todo el continente americano hay 5 veces más cantidad de casos que el año pasado. Es decir, está habiendo brotes en todo el continente, lo cual hace más probable que aparezcan más casos importados, y realmente el hecho de que todavía no estemos ante un brote más grande, no sabemos si es una cuestión de suerte o de que el brote ya está y todavía no nos enteramos. Piensen un segundo, imagínense, a ver si podemos hacer el ejercicio todos juntos, si en todas las radios, en todos los streaming, en todos los portales, en todos los canales de televisión, recibieran toda esta información. No la opinión, no la opinión, la información de lo que está ocurriendo. Después cada uno opina lo que quiere. Me parece que votaríamos distinto, me parece que tomaríamos distintas decisiones, me parece que uno de los grandes problemas que tiene la democracia es la desinformación, que se ha convertido en una mentira, en ficción, en invento, en operaciones, cualquier cosa. A mí, yo termino estas 2 horas de programa y termino cansado, medio agobiado a veces, de la cantidad de cosas que están ocurriendo, que muchas me las entero acá, porque no son las cosas que traje yo. Y la mayoría de la gente no se está enterando. Se va a enterar cuando le toque a él, cuando le toque al vecino, al abuelo, al sobrino. Ahí se va a enterar. Es muy fuerte lo que está ocurriendo. Estamos transitando un periodo oscuro. Porque claro, ahí, fíjate, está muy bien el graph cuando dice con Milei vuelven los clásicos, porque también él que volvió a los clásicos el tema económico, con el tema de los clásicos de los dramas socio de médico, ¿no? De la medicina, problema del siglo XIX, el tema del sarampión. Digamos, si hubiese una campaña de vacunación, como decís vos, que todos exigieran el tema de la campaña de vacunación, vos no lo tenés. Y acá hay un retiro del Estado, volviendo al punto inicial. Un retiro del Estado, no les importa. No les importa. Entonces, por el tema de las vacunas, el sarampión, digamos, ¿cómo es que no puede haber una campaña nacional para evitar este drama? Que es para los niños. Es para los niños. Los menores de 5 años son los más afectados. Antes de que existiera la vacuna del sarampión, era una enfermedad que dejaba 2,5 millones de muertos por año en el mundo. Claro. 2,5 millones de muertos por año en el mundo. El año pasado, gente del PAMI me dijo, Roberto, ya es el momento que hay que vacunar a los jubilados. Y el PAMI, viste que nosotros no tenemos más campañas, nosotros no hacemos
y vos nos das una mano, que sabemos que te preocupas mucho por la salud. Le digo, sí, sí, sí. Y nosotros hicimos la campaña desde el Destape para que los mayores se vacunen contra la gripe, y el Estado no hizo nada. Ahora, Y la haré este año de nuevo, qué sé yo. haces bien en vincularlo a lo electoral porque es un año electoral y es el cortafuego que tiene una sociedad democrática ante programas como el que estaban en curso. Ahora, quiero vincular las dos cosas, lo que decía Alfredo también, porque la sociedad ideal de Javier Milei es la del siglo XIX. Lo ha dicho N cantidad de veces, su admiración por la generación del 80. Hay un electorado antiperonista que ambiciona una Argentina preperonista. Se pasaron 3 décadas en esa ambición y fueron más atrás todavía, ¿no? Fueron prácticamente una Argentina colonial o postcolonial, de élite, una plutocracia, donde figuras como Pellegrini, Torkins, que era un banquero muy influyente de entonces, marcaban el pulso en función de beneficios privados, marcaban el pulso de la política pública en función de beneficios privados. No le niego patriotismo a alguno de ellos, pero en definitiva fue una generación, la generación del 80, muy marcada por un modelo de negocio que chocaba con la construcción de una nación. Pero fue una construcción de la nación también en la década del 80, digamos, fue una generación. Pero Digamos, lo que pasa es que toma lo peor Milei de lo de la generación del 80. Esa construcción colisionó con una nación inclusiva. Sí, por eso bueno. la revolución Sí, que da origen al radicalismo. Es decir, sí. la deriva de esa nación, de esa generación del 80, la deriva son las revoluciones primero y el peronismo después. Pero si Digamos, cuando la primera vez que hacen el servicio militar en los primeros años del siglo XX y hacen la revisación médica, había 41% de jóvenes de 20 años desnutridos. Claro. Desnutridos. por eso digo que Pero, no. digo, perdón, como Sí. Martí. Si Sarmiento se levanta, a Milei lo corre a chancletazo. No, por eso no comparemos las Alberti figuras. mismo No también, comparemos las digo, figuras. Para hablar de A Milei compararlo con Menem eso es un Claro, favor. ya sí, es una sí. exageración. Sí. ¿Se entiende? O sea que ni hablar de compararlo con Pellegrini. Digamos, porque ya comparar a Menem y Cavallo con Torkins y Pellegrini es una exageración. Es cierto que Cavallo toma de la caja de conversión la inspiración para hacer la convertibilidad. Ahora, son incomparables Pellegrini y Cavallo. No estoy trazando un paralelismo perfecto. Lo que estoy diciendo es que hay un modelo de país y hay un electorado, por eso quería vincularlo al electorado, hay un electorado que está dispuesto a votar y a sostener cualquier cosa que desde el antiperonismo, digamos. Ese cualquier cosa fueron dictaduras militares o cívico-militares, modelos de saqueo estructural como el de Menem y Cavallo o esta barbaridad que está en curso. Ahora, el tema es qué pasa con el 70% que no tiene esa pulsión electoral de votar cualquier cosa que no sea peronismo. Ahí está el desafío del peronismo y de la construcción de una alternativa electoral popular. Bueno, ¿cómo viene esa construcción? Porque hay un año electoral en curso. Y hay un calendario que a la vuelta de la esquina ya tiene elecciones importantes. Nosotros lo perdemos Estamos de en vista. marzo y en mayo empiezan. En mayo ya tenemos No, creo que en abril es Santa Fe. Bueno, por eso, ahí tenemos un calendario, porque claro, en muchos distritos ya está carreteando la elección. Claro. Sí, en abril constituyente y paso en Santa Fe. Mirá, el 13 de abril, Santa Fe elige constituyentes para la reforma de la Constitución provincial, que es muy relevante, es una apuesta política muy importante para el gobernador Puyaro, que forzó, en acuerdo político con un sector del peronismo, particularmente con el ex gobernador Perotti, forzó la reforma constitucional. El mismo día también son las PASO para las provinciales de Santa Fe, que después son en junio. El 11, mirá las provincias que definen cosas importantes ya en mayo. Chaco, Jujuy, San Luis, Salta y Cava. Elecciones provinciales, elecciones de legisladores y provinciales, elecciones provinciales y municipales. Para el 11 de mayo podemos ir registrando el término superdomingo, ¿no? Bueno, llenamos Claro. de plata, lo van a usar todos. Bueno, porque hay Pero para la ciudad de Buenos Aires, ¿cuándo es? 18. 18. Iba a ser en julio, después se suspendió, se Vamos a levantó. tener que trabajar ese día. No, todo ese mes, mirá, es un mes muy, muy complicado. ¿Por qué yo vengo insistiendo con que muchos de los acuerdos políticos que hoy el gobierno considera consolidados duran hasta mayo? Por ejemplo, el convencimiento que hoy tiene el gobierno de que en diputados no le van a voltear ningún decreto por los radicales con peluca, por el acuerdo con algunos de los gobernadores.
Ojo que en mayo, cuando los gobernadores resuelvan la propia, Eso te lo dicen. El gobernador dice, después de las elecciones voy a tener las manos libres. Ahora no puedo contradecir al electorado que tengo que está con mi ley. Con el gobernador de San Luis, que orbita ese mundo conocido como ex Juntos por el Cambio, pero que tiene una relación fluida con Macri. ¿Qué va a pasar con los legisladores? Poggi. ¿Qué va a pasar con el Senado, con los legisladores de San Luis? ¿Qué va a pasar con los legisladores de Jujuy? O de Chaco, con Esdero, que orbitan ese radicalismo con peluca. Van a seguir. ¿Qué va a pasar con los legisladores de Salta, que es uno de los gobernadores peronistas o filoperonistas que otorgaron gobernabilidad y bloquearon, por ejemplo, los decretos presidenciales? ¿Lo van a seguir haciendo una vez resuelta su elección? Ni hablar de Cava, porque es a luz pública una interna a cielo abierto, la de ¿Pero los cuándo hermanos se sabe Macri. quiénes son los candidatos? Bueno, Porque en muchos lugares el peronismo está replicando el mantra de Escontodis. Temporada alta de rosca, temporada alta de sapos, ¿no? Entonces vos tenés en Jujuy, contábamos la vez pasada, este acuerdo grande que involucra, por ejemplo, a un socio de Morales para la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y la persecución de Milagro Sala. Rivarola. O sea, ahí se hizo un acuerdo con un peronismo, vamos a usar un término de moda en el periodismo, polémico. Cualquier cosa puede ser polémica ya a esta altura. Mirá el polémico gol que hizo tal equipo. Digamos que mi aporte a la unidad es calificarlo de polémico. Pero no hay paso, no hay interna, no hay nada. Porque, bueno, ayer, por ejemplo, en Corrientes, esta es la novedad periodística del día, ayer en Corrientes hubo una interna para definir autoridades provinciales del partido. ¿De dónde? ¿De qué partido? Corrientes. Corrientes elige gobernador este año, en el PJ. Estábamos hablando del PJ. ¿Por qué? Bueno, Corrientes elige gobernador, pero también va a elecciones en octubre y también define autoridades partidarias, porque Cristina, cuando llegó a la conducción del PJ Nacional, intervino varios distritos desde el PJ. Bueno, en Salta va a ir de candidato del PJ el ex aliado de Olmedo. Que es a la vez una campera amarilla. Claro, esta figura política local que arranca en la Cámpora, sigue por Olmedo y vuelve al kirchnerismo, digamos, ¿no? Tiene ese recorrido. Es algo muy usual en las provincias, no es un invento. En la ciudad de Buenos Aires. A mí Olmedo me vino a ver a la puerta de Radio 10 y me dijo, vos y yo somos iguales. Le digo, Dios no lo permita. Bueno, ¿qué pasó ahí? Hectáreas de soja tenés. Él tiene 100.000 que se las dieron por 100 años. 100.000. Se las regalaron, ¿eh? Se las dieron gratis por 100 años. ¿100.000? Sí. ¿Hectáreas? Sí. Las hectáreas de soja, sí. Es un terrateniente muy Pero es un número 100.000. Sí, claro, sí. Wow. Sí. Bueno, termino con el cuento de Corrientes y con el cuento del PJ en general. En todos los distritos donde se intervino, los 5 distritos, a excepción todavía de Misiones que no avanzó, hay acuerdos de unidad. Los acuerdos de unidad, temporada alta de sapo, Escontodis. Hay algún herido, naturalmente. En Jujuy, por ejemplo, Carolina Moisés no forma parte del acuerdo de unidad, es senadora y está judicializando la decisión de la intervención de convalidar una lista de unidad, tanto para la conducción del PJ como para las listas de octubre. ¿Por qué es importante el diseño que está haciendo Cristina de un PJ con una fuerte impronta de la Cámpora a la conducción partidaria de las provincias? Las provincias donde no gobierna el peronismo. La provincia donde gobierna el peronismo, naturalmente, el que gobierna manda, a excepción de Tucumán. Y Buenos Aires. Bueno, la provincia de Buenos Aires es la gran disputa. Pero en Tucumán, el que maneja el PJ es Mansur, no el gobernador. Claro. Pero en general, el que gobierna, el peronista que gobierna, manda. Bueno, en donde no gobierna el peronismo, la Cámpora está quedándose con la conducción del partido. Fíjate la vuelta de la historia. La Cámpora, que nace como un revulsivo a la burocracia partidaria, termina siendo burocracia partidaria. Es el poder de la lapicera. Ese poder de la lapicera se va a aplicar para definir las listas a octubre. Pero quizá antes de octubre, ya esta semana y la semana que viene, veamos la impronta de esta conducción cristinizada en diputados y en el Senado. En el Senado, por el lado del rechazo a los jueces Lijo, a García Mansilla, que ya está designado,
y a Jurado y al hijo. Y en diputados, la posibilidad de que finalmente no haya lo que el gobierno considera que ya tiene atado, que son los brazos que permiten evitar que le bochen el DNU. Así de complejo es, El ¿no? DNU, el del fondo. El DNU del fondo. más reciente. Claro, porque Y que recién todavía ni está. Bueno, pero... Bueno, en algún momento va a llegar. se No, supone, pero lo van a presentar, lo dijo Caputo el fin de semana, lo van a presentar y aparte Caputo reconoce... ¿Cuándo lo va a presentar? Esta semana. Ah, Y veamos. reconoce, no, que no lo van a presentar, en realidad van a dictaminar por DNU y eso Lo no van a lanzar cuando ya tengan el acuerdo con el fondo Claro. firmado. Viste que Así cuando el Congreso, si lo Caputo llega a dijo- voltear, dicen, ya está. Tiene que ir por DNU porque esto no podemos esperar. El tipo muestra la desesperación. Es que tienen necesidad de urgencia, pero no es una necesidad de urgencia de Estado. Ojo, es una porque necesidad de urgencia Che, política. provincia- le puede voltear el DNU, ¿eh? Provincia Está bien, pero- de Buenos Aires. Pero los dos lo tienen que voltear. Provincia, El Senado, provincia de ¿por qué? Buenos Aires. Los intendentes quieren que no pase de julio como La elección. máximo. Sí. Además, Para eso tienen que anunciar la semana que viene la fecha del desdoblamiento. Quiere decir que se vienen días de... Y es el gran distrito pendiente de resolución. Primero tienen que cerrar lo de las PASO, pero en los próximos días, en los próximos 7, 10 días, vas a tener la fecha de la elección en la provincia de Buenos Aires. Julio para tengo elección un- local, Sí. Octubre nacional. octubre nacional Pero sin ojo, paso. Ojo, como no va a haber paso y como para julio los tiempos están muy cortos, ojo con el segundo domingo de agosto, que era la fecha en la cual iban a hacer las PASO nacional, la fecha en la que tradicionalmente se hacen las PASO, porque tengo entendido que entre los intendentes que le piden que sea antes, Massa que le pide que sea después, Cristina que le pide que no le doble y demás, agosto podría llegar a ser una solución de compromiso en el cual el gobernador muestre que la fecha la pone él, que no se la ponen los intendentes, que no se la pone Massa. que Pero no se la pone él. obviamente, ¿a quién conformás? Porque Massa lo que quiere En es noviembre. que... No, Claro. queda más cerca de Cristina los no quiere intendentes. desdoblamiento. Pero Massa, ¿por qué quiere en noviembre? Ustedes que saben de la rosca, que la saben todas, No, entonces Massa tiene la así me la dificultad de cuentan. que todavía no ha logrado reconstruir el Frente ¿Y Renovador. pero por qué lo quiere en noviembre? Cuanto más lejos, mejor. Cuanto claro. más lejos, más chance tiene ¿De qué? de orbitar Pero si en no armado sale a de hablar, lista. no está. No, es la estrategia del silencio. Y Sí, pero las listas no se conforman solo con la presencia pública del líder. Para ¿eh? mí, a mí me parece que lo de noviembre es simplemente la estrategia de Máximo, pero de otra forma. Es decir, bueno, quitarle porque el problema es que si la primera elección es El tema es quién da el es primer armada por golpe electoral. Kicillof y le da un lugar que nunca tuvo Kicillof Claro. hasta ahora. Y ¿Quién le da además el hay primer esas mesa? dos campañas, Sí, además de claro. dos elecciones. Si vos las haces en noviembre, 2 semanas después de la nacional, hay una sola campaña. Claro. Aunque las elecciones sean en 2 días, Claro. la campaña es la misma. Y lo que quieren los intendentes y lo que quiere Kicillof es primero tener una campaña No, donde eso se sí, hable eso está claro. de la provincia y los municipios. pero la de y después Massa la no nacional. entiendo. La de No, Massa no, Nah, es es lo que otra dice forma Roberto, de es otra de forma joderlo, de de joder. otorgarle al PJ Nacional, para no decir a Cristina, el primer golpe electoral Claro. del año, digamos. Claro. Porque Hay en mucho. definitiva- En el gobierno dicen que hoy por hoy que es más fácil que gane el PJ, porque en total, viste la intención de voto que ellos creen mucho en Opina, que le da 38% a nivel país a Milei. Pero en la provincia de Buenos Aires dicen que están mal, incluso dicen que hay lugares donde ni siquiera pueden entrar campaña. Digo, nosotros sabemos que el índice de pobreza es trucho, que hay lugares en la provincia, en el conurbano, donde hay 60% de pobres. Y pobres, ¿viste? Indigentes, gente que no puede comer. Entonces, ellos tienen un problema en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es factible que gane el peronismo. Y es factible que gane Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es factible que haya un doble triunfo, aún con todo el manejo que tienen los tipos, ¿no? Y se empieza a apreciar el porqué entonces de la obsesión de Cristina, de Máximo, de la Cámpora, de tener el control de conducción del PJ, que era un instrumento electoral hasta hace poco tiempo, gravitante, pero un instrumento electoral no relevante en términos políticos, ahora pasa a tener una relevancia política superlativa, porque es la herramienta de gestión política de Cristina, para, por ejemplo, influir en todas las elecciones distritales en las provincias. Ya no solamente la elección nacional, no solamente la elección de octubre. No, es que eso después te genera un manejo de la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, Exacto. estés como estés vos. ¿Qué Usted es lo que tiene hoy Cristina? Sobre todo en el Mientras Senado. que ustedes están hablando de política y todo esto, yo pienso en lo del Fondo Monetario Internacional. Si vamos en línea con lo que estás diciendo, vos, Robert, que existe la posibilidad en el escenario electoral que el peronismo,
diferentes vertientes, no sé. Cuando lo que las sea. encuestas empiecen a dar eso, los mercados se le van a complicar. Provincia y Ciudad de Buenos Aires, el fondo le va... ¿Qué va a Por darle eso, el fondo? ¿qué pasó el viernes? Los mercados celebraron el anuncio de que el acuerdo con el fondo va por decreto. Sí, está bien. El viernes pasó eso. Pero está bien, el mercado, pero el fondo, es decir, le voy a dar plata, ¿a qué gobierno le voy a dar plata? ¿Cuánto le voy a dar plata antes de octubre? La decisión Si política de Estados Unidos, ¿no? Está bien, pero ¿cuánto? Los mercados se mueven antes de la elección. El día de la elección, cuando se confirma, ya pasó. Entonces, los mercados se van a mover cuando empiecen a salir encuestas que lo dan perdiendo en los dos distritos más importantes del país, políticamente hablando, digamos, ¿no? Donde está la mitad del PBI, entre los dos, qué sé yo. Ahí va a haber más presión devaluatoria. Y bueno, y cuando los mercados te joden y genera presión devaluatoria, más te joden las encuestas. Entonces, corre el peligro, no es seguro, corre el peligro de que se le arme ahí un círculo vicioso, ¿no? Claro. Que las encuestas le jodan el dólar y el dólar le jodan más las encuestas. Y sí. Va a depender mucho también de quiénes sean las figuras de cada uno. Yo el otro día le pregunté a alguien que conoce, no es que tenga tanta guita, pero él maneja guita de otros. Le digo, ¿todo bien? Le digo, pero por ahora los mercados no están tan mal. Subió el riesgo país. Me dice, es que vamos a ganar toda la guita que podamos hasta el momento que podamos. Tiene sentido. Claro, Sí. ¿por qué nos vamos ¿Qué a le ir vas a ahora? decir? Claro. Nos podemos quedar un mes más, 2 meses más, ¿no? Ahora se Pero están ojo, yendo. Ojo, porque el resultado electoral también va a ser muy importante para ver cómo sigue esto. Claro, Tanto es si fundamental. le va bien al gobierno, Para vamos a ver evitar- un gobierno que va a profundizar en el ajuste y en la represión. Claro. Y si le va mal, entramos en un escenario absolutamente impredecible. Así es. Che, nos tenemos que ir. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, además, por todos esos datos de audiencia que pudimos mostrar hoy. El Pase es el cuarto programa más escuchado en el país, la verdad, y la radio es la quinta. La verdad, esto es una empresa familiar y de amigos, muchachos, que estamos compitiendo con tipos que son dueños de telefónicas, con multinacionales, con petroleras, así que estamos muy, muy, muy contentos. La redacción anda maravillosamente, maravillosamente. No, creo que no hace falta decir que se arreglan con muchísimo menos recursos que los de sus colegas de otros medios, ¿no? Así que nada, estamos muy contentos de la respuesta de ustedes, que nos acompañen. El tema de estar liderando en YouTube. ¿Quién lo hubiera creído hace unos años cuando andábamos desperdigados, cuando me echaron, cuando tuve que armar todo esto? Así que la verdad, les digo, estaba muy contento el fin de semana. Cuando vi, se lo mandé a Alfredo. Cuando vi esos números y cuando leí el portal, la tremenda potencia del fin de semana del Destape. Muchas gracias. Y le quiero mandar un abrazo grande a el cadete que hoy volvió y que sabe que lo quiero mucho, y le deseo el mejor de los éxitos. Chao, un abrazo. El Destape 1070.